qué manera nosotros estamos asesorando a fondos de pensiones en la actualidad, pues como gestores de fondos de pensiones, como puede ser Caser, o fondos de pensiones de empleados, como puede ser el del mismo BBVA, o el de otros, o el de Cajasol, o el de Caja Murcia, o el de otras cajas de ahorros, ¿no? Y de qué manera estamos asesorándoles en la forma de incorporar los principios de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que hay un elemento que tiene que ver con eso de los PRIs, qué es, para qué sirve, por qué surge, de qué manera surge y por qué puede ser relevante o no, ¿no? Perdón, un segundo, porque, a ver, viene un momento aquí. Antes de ese, quería enseñaros, quizá, un elemento que sí que es importante en lo que es el mercado español. El mercado español en la actualidad tiene, bueno, el mercado actual de pensiones, ¿no? Tiene una estructura similar a esta. Esto es de junio del 2008, tampoco ha variado mucho, ha crecido, pero no ha variado mucho, ¿no? Pero básicamente es la evolución del patrimonio, de qué manera ha ido creciendo y cuál es, digamos, la cartera tipo general. Esto es sobre datos de Invercot. ¿Cuál es la cartera tipo general y dónde están siendo invertidas las pensiones españolas, ¿no? El elemento que está o que promueve el desarrollo de la inversión socialmente responsable en España en el mercado institucional tiene que ver con el artículo 69, párrafo sexto de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Existe un marco legal por el cual la Comisión de Control del Fondo de Pensiones debe ejercer en beneficio de los partícipes todos los derechos inherentes a los valores integrados en el fondo con relevancia cuantitativa y carácter estable, especialmente derecho de participación y voto en las juntas generales. Dichos derechos los ejercerá la Comisión de Control del Fondo directamente o a través de la entidad gestora que seguirá las indicaciones de dicha comisión o lo dispuesto en las normas de funcionamiento del Fondo. En cualquier caso, en el informe de gestión anual del Fondo se deberá dejar constancia de la política de la Comisión de Control del Fondo o, en su caso, de la entidad gestora con relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores integrados. ¿Esto qué significa? O sea, cuando uno quiere ejercer derechos políticos tiene que saber de qué manera los quiere ejercer y cuáles son esos derechos políticos que quiere ejercer. Cómo va a llevar a las asambleas los votos de los partícipes que está representando tanto como Comisión de Control como gestora, ¿no? Y de qué manera ese diálogo entre la Comisión de Control y la gestora se tiene que estructurar con un contenido. ¿Ese contenido dónde se cristaliza? En la política de inversión del fondo. ¿Quién decide la política de inversión del fondo? Corrígeme, Carlos, si lo digo, si estoy erróneo. La Comisión de Control, conjuntamente, y se la da a la gestora. Y si la gestora la aplica, fenomenal. Si no, pues cambio de gestora y me busco otra que pueda adecuarse a mi política de inversión. Y si yo tengo una serie de políticas de voto específico o de actividad para influir en las empresas en las que está invirtiéndose mis pensiones, pues tengo que estructurar esa política, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido a darse como una especie de, en general, estructura comúnmente aceptada para poder dirigir ese diálogo y construir ese contenido dentro de las conversaciones que tienen que llevar a cabo comisiones de control con gestoras? Los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas, que surgen en el 2006, después de haber estado muchísimos años los foros de inversión socialmente responsable, los famosos SIFs, en Estados Unidos, en Canadá y demás, pues desde los años 70 y demás, peleando porque todo esto se estructurara de una manera más o menos homogénea dentro de las políticas de inversión de los fondos, tanto de inversión como de los fondos de pensiones. Pero como hemos visto, los principales, los que han traído los que se han sentado en el asiento del conductor, han sido los fondos de pensiones. ¿Cómo se hace esto, no? Pues nosotros hemos definido, digamos, 4 fases en las que hay que integrar y que hay que incorporar a la hora de poder ponerse a dialogar con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo e incorporarlos dentro de lo que pueden ser las políticas de inversión y posteriormente en las decisiones de voto o las promulgaciones de voto en las asambleas, ¿no? En principio, evidentemente, pues conocer qué son los principios y saber que conllevan un reporting anual, que hay que estructurarlo y que hay que dotarlo y que tiene un coste y hay que pagarlo. Posteriormente, decidir cuáles son esos criterios aplicables dentro de esos valores estables de la cartera, sobre los cuales hay que definir también con la gestora cuáles son esos valores estables. ¿Todos son los que está en la cartera? Pues no lo sé. Los más estables, ¿qué nivel de estabilidad? Hay que definirlo. Y sobre esos valores estables hay que definir cuál es la política de inversión que la Comisión de Control quiere ejercer y de qué manera quiere ejercer. Posteriormente, eso tiene que estar gestionado por la gestora, dado que si se incorpora en la política de inversión, la gestora tiene que tener la herramienta necesaria para poder gestionarlo. ¿En nombre de quién? En nombre de la Comisión de Control, que es digamos, la autoridad máxima de la representación de los trabajadores y la representación de los pensionistas que en el futuro recibirán su pensión. Y, por supuesto, tienen que informar el cumplimiento. Al final, poner en transparencia y en evidencia de qué manera se gestiona y cómo. Aquí pongo
pues esto es prácticamente un corta y pega de la página del PRI, o sea que lo facilito ahí pues para que sea como más fácil, la gente no tenga que navegar, pero básicamente cada uno de los principios, los niveles de exigencia que son requeridos y el cumplimiento siempre a través del reporting y de la transparencia, ¿no? Al final, ¿esto qué supone? Que tú vas a tener que decidir en la fase 2 cuáles son esos criterios que tú quieres incorporar en la política de inversión y definir una política de inversión para el fondo. Esa política de inversión tendrá que ser posteriormente aplicada. Podrá tener dos partes, una parte con criterios excluyentes o una parte con criterios ponderables, o no va a tener, puede que no tenga criterios excluyentes y solo sean criterios ponderables. Esa decisión de los que tienen la responsabilidad fiduciaria de gestionar las pensiones de terceros. En su nombre, los que tienen que recabar cuáles son esas áreas de importancia que ellos quieren llevar al diálogo con la gestora, al diálogo con las empresas donde invierte el fondo de pensiones. Ahí pongo un ejemplo de política de inversión, que puede ser generalmente comúnmente aceptado o no, aplicado o no, dependiendo de cada uno de los gestores. En definitiva, ¿qué supone gestionarlo para un gestor de activos? Para un gestor de activos, en el fondo, esto es una piedra en el camino, porque representa un elemento más que tiene que gestionar por el que va a cobrar lo mismo. Incluso hay algunos que van a tener que pagar el coste de los asesores externos que le van a dar la base de información sobre la cual van a aplicar los ratings en sostenibilidad o los criterios excluyentes o lo que sea, las denominadas agencias de rating como analistas, como EIRIS, como cualquier otra. ¿Qué supone? Si tú tienes un filtro excluyente, lo primero que tienes que hacer es establecer el universo estable de inversión, de acuerdo a la legislación. Entre la comisión y la gestora tienen que decir, mira, estos son esos valores, renta fija, renta pública, esto es nuestro universo estable. Que normalmente, bueno, pues viene definido que la mayoría de los fondos están invirtiendo en IBEX 35, Eurostoxx 50, algo más por ahí en el extranjero, pero poco más, y fundamentalmente renta fija pública, ¿no? Tienes que pasarle tu filtro de criterios excluyentes, el que tengas determinado en tu política de inversión, no invertir en alcohol, tabaco, no sé qué, o los que sean. ¿Eso qué va a hacer? Pues que te va a mermar la cartera, y el universo donde la cartera puede invertir te la va a reducir. Dependiendo también de cuál es tu política. Tu política puede ser, tengo criterios excluyentes, pero voy a tomar la decisión de exclusión uno a uno posteriormente. Depende de cómo quede ese diálogo y esas reglas de aplicación establecidos entre la comisión de control y el gestor. ¿Qué va a suceder posteriormente? Que si tienes criterios ponderables, es decir, me voy a posicionar o voy a simplemente a colocar como líderes neutros o rezagados aquellas empresas que tengan un rating de sostenibilidad por debajo del promedio de su sector, aquellas que estén en el promedio de su sector y aquellas que estén por encima del promedio de su sector. De tal forma que voy a identificar dentro de mi universo estable cuáles van a ser aquellas empresas para yo poder, como gestor, gestionarlo. No los tengo por qué excluir directamente los que sean rezagados. Simplemente sé que ahí, bueno, voy a tener que estar más atento porque puede que surjan elementos reputacionales, puede que surjan elementos medioambientales, puede que surjan elementos sociales por los cuales me pueda saltar algún tipo de escándalo, algún tipo de controversia concreta que afecte al final al valor de mi cartera. Y en los líderes, bueno, pues sé que voy a poder tener mayor confortabilidad, pero como decía aquel, ¿esto es seguro al 100%? Pues no, Enron tenía AAA por todos los lados, en todos sitios, tanto en el Standard & Poor's, Fitch and Moody's como en las agencias de rating en sostenibilidad. ¿Esto qué supone? Supone información complementaria que explica en gran medida, lo que mucha gente entiende que es el 70% de la información financiera, del valor de la información financiera, de esos estados contables que todos miramos con tantísimo detalle a la hora de realizar lo que son las proyecciones de valoración de las empresas. ¿Eso qué supone al final? Bueno, pues que tú al final vas a tener una cartera con criterios ASG integrados. El tercer filtro, evidentemente, el análisis financiero riguroso. Sin análisis financiero riguroso, olvídate. ¿Esto qué le supone al gestor? En ocasiones, y pongo el ejemplo de Triodos, sector utilities, pues se caen casi el 95% porque nosotros tenemos un criterio excluyente muy fuerte que es no invertir en empresas que tengan el más mínimo ingreso procedente de energía nuclear. Todas esas salen. Entonces, si yo tengo un benchmark como el MSCI Mundo, ¿qué pongo? En empresas de energías renovables. Tiene una capitalización menor y un nivel de liquidez menor. ¿Eso qué supone para el gestor? Un reto adicional. Tiene que gestionarlo más de cerca. No lo puede gestionar con lo que se llama Automatic Asset Allocation, que es básicamente, tengo una cartera de 300 valores y lo que hago es en los 600 fondos que tengo comercializados los voy a meter de una manera automatizada. ¿Esto qué representa? Representa una distorsión en la gestión de carteras, muy grande.
porque la adecuación de una política es que se puede llegarse a llevar a título individual. Yo puedo entrar mañana en la sucursal de mi banco y decir, mire, me gustaría que mi dinero lo invirtiera en un fondo de inversión, que no invirtiera en tabaco, sí en contracepción, porque, bueno, yo soy pro, que no lo invirtiera en armas, pero tampoco en nucleares. Y luego, además me gustaría que tuviese criterios ponderables con estos